¿Cómo nos transforma la maternidad? ¿Qué es lo que deberíamos saber sobre el posparto? Quédate conmigo en este episodio donde hablamos con Celia Padilla sobre la matresencia, culpa y tribu. Soy Paula Ripoll, autora del libro Dar a luz con hipnoparto y fundadora de My Baby, My Birth. He ayudado a miles de mamás y sus acompañantes a tener una experiencia positiva y empoderada de parto, con nuestro curso de hipnoparto online y nuestra app gratuita ONA. Mi misión es que consigas tener tu mejor parto ganando conocimiento para entender tus opciones y con herramientas para vivir tu embarazo y parto desde la calma. Hola. Bueno, hoy tenemos por delante un capitulazo que os va a encantar y que creo que es clave escuchar en el embarazo o si estás en pleno posparto. Pero antes quería decir dos cositas. La primera es que están abiertas las plazas para inscribirte al curso grupal de hipnoparto. Es en julio, el 5 y 6 de julio. Es online y en directo. Un fin de semana intenso para que salgas empoderada y con un montón de herramientas y conocimiento para ti y tu pareja en el parto. Estos grupos se llenan. De hecho, de cada año que viene estoy pensando en hacer más. Así que si quieres tu plaza, ya la puedes coger. Y por otro lado, si eres profesional de la maternidad y quieres certificarte en hipnoparto para acompañar mejor a mujeres, hoy voy a dar una masterclass en directo. Te dejo el enlace abajo para que te registres y si escuchas el episodio más adelante, seguramente voy a hacer otra o va a quedar grabado. Pues la formación empieza en octubre del 2025. Venga, vamos a por el episodio 105. Pues ya veréis que Celia de Oh Mamá Matrona es un amor, es divertida y vamos a compartir un montón de experiencias reales del posparto. Hola Celia, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, Paula? Encantada. Muy bien, bueno, con ganas de charlar contigo, que seguro que va a salir un episodio súper chulo. Celia es matrona y enfermera especializada en obstetricia y ginecología. Se formó en la Universidad de Valencia, donde obtuvo el doctorado de enfermería. Y después de trabajar casi 5 años en el Hospital de la Fe de Valencia, fundó Oh Mamá Matrona, donde acompaña a las familias en todas las etapas de la maternidad y paternidad. Y hace bien poquito ha publicado su primer libro, Oh la maternidad, donde habla de embarazo, parto y posparto desde la evidencia y experiencia de una mamá matrona. Bueno, hoy en concreto, ya cuando le pedí a Celia si quería estar en el episodio, me miré su libro y todo lo que habla, ¿no? Y había tantos temas de los que podríamos hablar, pero en cuanto al tema personal y lo que me atraía en este momento, me apetecía mucho hablar un poco más del posparto, la matresencia, que creo que lo habla muy bien, pues eso, ¿no? Porque lo estás aún transitando, Celia, que no sé tanto que has sido madre, ¿no? Entonces me parecía más interesante. En el podcast tenemos un episodio, el número 56, donde hablamos con Susana Carmona sobre la matresencia, ¿no? Y todos los estudios que ha hecho ella, que lo ha visto, ¿no? Cómo cambia nuestro cerebro. Celia, desde tu perspectiva, tu experiencia y bueno, lo que sabes, ¿no? Pues, ¿qué es para ti la matresencia y por qué es importante hablar de esto? Bueno, yo creo que es algo que es bastante desconocido para las mujeres al final, ¿no? Creo que cuando hablamos de ser madres parece que te va a cambiar la vida, pero porque vas a tener que cuidar de un bebé y parece que se quede todo ahí, ¿no? Que vas a tener que cuidar de otra persona y ya está. Pero se nos olvida que el cambio no solo es para con cuidar a otra persona, sino también es para cuidarte a ti, para qué cosas que pasan en tu vida, ¿no? Cómo cambia tu vida también, cómo cambia no solo a nivel social, ¿no? Sino también cómo te cambia a nivel emocional, a nivel mental, toda esa revolución y esa, no voy a decir pérdida, ¿no? Sino como esa manera en la que tienes que reencontrarte con tu identidad. Sí. Porque tu identidad de Celia, de alguna forma, tiene que darse de la mano de tu identidad de madre, de profesional, de hermana, de amiga, de pareja, ¿no? Entonces, al final, como que todas esas personas tienen que, de alguna forma, encontrar la manera de darse la mano. Y en ese punto, ¿no? En el momento este de la matresencia, creo que es algo muy desconocido para las mujeres, que no saben qué les va a suceder, no saben que van a tener que tener esos cambios en su identidad y que van a tener que adaptarse de esta manera. Entonces, al final creo que es importante que en espacios pues, como este le demos esa visibilidad, que hablemos de ello, que lo comentemos, porque al final de lo que no se comenta no se sabe y parece que cuando eres madre te interesa sobre todo lo que es el embarazo, el parto, Sí. ¿no? y a veces el posparto, porque ahora ya se empieza a hablar de esto, pero no tanto, ¿no? Hasta hace unos años no tanto. Y como es lo más inmediato, pues te formas sobre esto. Pero claro, quizá esperarte, ¿no? O tener un poco la conciencia de que va a haber un cambio en ti, de que va a haber esta revolución. Sí.
te ayuda a llevarlo mejor, sin ninguna duda. Totalmente, sí. Además, en este podcast hablo mucho del parto, porque me parece súper importante prepararte para este momento, por lo mismo. Aunque nos parezca que tenemos mucha información, la tienes que buscar. Pero me parece importante las mujeres que vayan pensando en esto, ¿no? Para que la bomba, ¿no?, ya no sea tan grande, sino que al menos ya sabes un poco a lo que vas. Y me parece muy importante lo que has dicho, porque a mí me pasó eso, ¿no? A veces piensas en muchas cosas de lo que puedes cambiar, pero para mí el choque también fue que mis prioridades, ¿no? Es como que ya no solo que lo tengo que cuidar porque es mi obligación, sino que el mundo gira en torno a esa criatura y su supervivencia, ¿no? Al final es así. Y tu enfoque, tus, no hobbies, pero un poco las prioridades tuyas cambian. Y eso, por ejemplo, no me lo esperaba tanto, ¿no? No solo porque está allí y tienes que hacerlo, sino que realmente tu mente se focaliza en esa criatura, ¿no? Sobre todo los primeros meses, después ya vas ganando espacio. Pero es heavy porque es biológico, o sea, no es algo que tú de repente elijas, sino que todo esto sucede, ¿no? Y a veces no lo puedes prever. Es que ahora me ha venido a la mente, por ejemplo, tengo una amiga que ha tenido su bebé hace poco y ella me decía, aparte es enfermera, está con bebés, y ella tenía clarísimo que al cabo de un mes de nacer su bebé, se iba de viaje, que tenía una conferencia, que tenía que ir y, bueno, su bebé tiene 3 semanas, vamos a ver lo que hace, ¿no? Pero a veces piensas en cosas que vas a hacer cuando tu bebé ha llegado, dice, no, le voy a dar biberón, lo voy a dejar con mi marido. Y pensaba, pero ¿cómo? O sea, un bebé de un mes, ¿cómo lo vas a hacer, no? Bueno, porque a veces planeas cosas o piensas en cosas y hasta que no te encuentras en el momento no puedes explicar los cambios que suceden. Es que en realidad el tópico este de no es lo mismo contarlo que vivirlo es todo su esplendor, la maternidad, no es lo mismo contarla que vivirla, Sí. ¿no? Yo siempre digo que de alguna forma al vivir la experiencia sabes realmente, ¿no?, o te das cuenta realmente de lo que supone ser madre. Y al final esto, ¿no?, el tener una expectativa de cómo crees que vas a ser, es un gran error. Yo creo que planificar en exceso no sé si es muy positivo, porque luego no sabes cómo vas a reaccionar. Quizá necesitas ese viaje, sí, necesitas huir, ¿no?, porque es parte de tu proceso de matrescencia de alguna forma, ¿no?, el necesitar un espacio para ti, un momento para ti, para reencontrarte con tu yo más personal, con tu yo más mujer, sí, para sí. luego ser mejor madre y dedicarle más tiempo a tu bebé. O sea, como que al final es algo tan personal que también es un error el pensar, yo seré este tipo de madre. Sí. Yo tenía un poco ese sesgo, ¿no? Porque yo de alguna forma he acompañado a tantas Claro. madres en el proceso que yo decía, yo seré como esta, ¿no? O yo seré así. Y luego te das cuenta de que te explota in the face, ¿no? O sea, y eres como eres y haces lo que puedes y ya está bien así, ¿sabes? Sí. Al final es lo que te nace como madre y siempre digo que todas las madres son las mejores madres para sus criaturas. Totalmente. Y eso hay que llevarlo aquí de frente y bien potente, ¿no? Siempre reflejarlo. Totalmente. Y Celia, ¿cuándo te diste cuenta de que realmente estabas transitando esta transformación? Bueno, la gente que me conoce lo sabe que soy yo un poquillo motorcillo, o sea, yo soy de culillo mal asiento, ¿vale? No puedo estarme quieta, siempre tengo que estar haciendo cosas, proyectos, cosas, tal, ¿no? Y siempre yo soy estas personas que está parada y está moviéndose, ¿vale? Sí. soy así. Ahora siendo madre, pues con más motivo aún, porque como casi siempre tengo un apéndice mío en la mochila de porteo, pues con más motivo, ¿no? Pero bueno, soy ese tipo de persona y soy una persona muy nerviosa, por lo que sea. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, que además es uno de los momentos que está en el libro, que me fui de compras porque era como, vale, necesito irme de compras, necesito tal, y me llevé a mi hijo, que tenía, nada, meses, ¿vale? Bueno, meses no, semanas tenía. Y aparezco allí en la tienda, empecé a probarme ropa, tal, no sé qué, y el niño venga a llorar, y no podía ni probarme, o sea, no podía ni quitarme una ropa para ponerme otra con una etiqueta colgando, con otra por ahí. Y en ese momento me entró un ataque de risa, o sea, digo, no me puedo creer, digo, me está entrando la risa, cuando de normal me hubiera entrado el agobio, Sí, sí, sí. el nervio, el ay, ¿no? Fue como, mis prioridades, ¿no? Sí. ¿Yo para qué quiero una camiseta nueva? ¿Yo para qué quiero un pantalón nuevo? Si yo lo que tengo que hacer es estar en mi casa con mi hijo y ya está. Porque en ese momento me estaba sintiendo hasta mal, ¿no? De habérmelo llevado allí, de estimularlo en un probador con toda la luz dándole la cara. Era como, ¿pero qué estoy haciendo, por Dios? Y fue como una revolución de decir, vale, ok, escúchame, lo importante, Celia, es esto, es tu hijo, es lo que necesita y ahora mismo lo que necesita no es esto. Me entró la risa, me lo pasé al final bien, me fui a mi casa sin haberme comprado nada y ya está, ¿no? Y ese fue un momento como bastante revelador del cambio de prioridades que comentabas, Paula. Sí. Y también de alguna forma he seguido viviendo esto con la ansiedad por separación de la madre, que poco se comenta, ¿vale? Porque hablamos siempre de la ansiedad por separación de los niños hacia nosotras, Sí. ¿no? De cómo las criaturas nos echan de menos, se dan cuenta de que son unas personas distintas a nosotras, ¿no? Y en ese punto es como que dicen, ay, un momento, mi madre es otra persona, no quiero que se vaya y si desaparece de mi campo visual, entonces empiezo a llorar. Que esto, para las mamás que nos estén escuchando y no estén embarazadas, les parecerá muy lejano. Sí. Pero las que nos escuchen con bebés de 8 o 9 meses dirán, estoy en ese punto. Sí, sí, te entiendo. ¿Vale?
Te entiendo perfectamente. Amén, hermana, ¿vale? Pues esto. Entonces, en mi caso, mi bebé tenía pues la ansiedad por separación típica, pero es que yo también, desde que nació. O sea, yo no podía separarme de él. Yo separarme de él, no tener contacto visual con mi hijo, me producía ansiedad. O sea, yo necesitaba tenerle cerca. No podía irme a tomar un café y volver. O sea, yo fui a hacerme las cejas cuando ya llevaba aquí 2 gatos acostados, que yo decía, Dios mío, esto ya no es viable, ¿vale? Necesito quitarme estos pelos. Y fui a hacerme las cejas y volví corriendo. Sí, sí. O sea, bajé corriendo y subí corriendo. Y eran 15 minutos de mi vida, pero era como, necesito estar con él, ¿no? Sí. Entonces, esto también es parte de ese proceso, yo creo, de matrescencia. Sí. Y yo me di cuenta ahí que dije, ostras, esto es tan potente. Ir viendo tus límites también, ¿no? De separación. Porque a mí me pasa, ahora que dices eso, me acuerdo un día decir, quiero hacerme las uñas. O sea, me pegó para allí porque no me las había hecho así con acrílico, ¿no? Durante todo el embarazo. Sí. Y digo, bueno, era como mi momento para mí, ¿no? Porque estás pegada al bebé 24 horas y me fuiste las uñas, pero estás allí y estás pensando, ¿estará bien? Vas mirando el móvil, ¿no? Y tenía unas ganas de volver y dices, hacía falta ir a hacerme las uñas, ¿sabes? Es como que a algunas personas les sentará súper bien, pero cada una es diferente, ¿no? Y a veces dices, ¿te parece que quieres una cosa porque es lo que estás acostumbrada a hacer y era el tuyo de antes, ¿no? Y oye, que a veces que no queremos ir con las cejas enormes o unas uñas que estén No, fatal. yo era una necesidad, Paula. O sea, yo ya que no era sostenible porque era desde antes del embarazo, ya había parido todo, o sea, era como aquello era una desgracia. Digo, esto no puede ser. Unos mínimos. Y luego me vino bien, ¿eh? O sea, Sí. luego unos mimos a tal, me vino fenomenal. Pero Sí. claro, en ese momento era como... ¡ah! Sí, sí. Pero bueno, es difícil esa dualidad, ¿no? De decir, quiero hacer cosas, pero por otro lado, las necesidades del bebé, las tuyas. Bueno, ahí hay un pupurri, ¿no? De emociones, de necesidades, de lo que tenemos que hacer, que no es fácil. Entonces, Celia, tú ya acompañabas a muchas mujeres antes, ¿no? Y entonces, claro, lo que decíamos antes, que a veces dices, uy, mira, voy a ser como esta, ¿no? Vamos a elegir y tal. ¿Cómo fue entonces vivir la maternidad después de haber visto a otras mujeres y qué cambios vistes, ¿no? Allí. Bueno, para mí fue precioso. O sea, es decir, yo me había preparado de alguna forma para toda la parte de la maternidad más negativa porque a mí como matrona Te llega. muchas veces me toca acompañar la parte no tan positiva Sí. de ese posparto, ¿no? La revolución más hormonal, las dificultades, por ejemplo, con el establecimiento de la lactancia o madres que les cuesta vincularse con sus bebés. O sea, como que al final yo había vivido esa cara B no tan bonita de la maternidad a base de acompañar a esas mujeres en esos momentos tan vulnerables. Entonces yo me había preparado para el mal, o sea, yo me había preparado para la guerra. Y para mí ha sido precioso vivirlo en primera persona porque yo no me había preparado para todo lo bueno. Siempre lo cuento, pero es que es verdad. A veces hablamos de la maternidad como con esto. Es que es un cambio, por ejemplo, antes, ¿no? Un cambio de identidad, tus prioridades cambian, tal, no sé qué. Ya, pero ¿y el gusto con el que lo estoy haciendo? Eso no me lo esperaba, ¿no? O sea, no me esperaba que me iba a ser tan fácil renunciar a ciertas cosas. Hay mujeres para las que es muy complicado y entonces, claro, pues quizás se encuentran de bruces con esa realidad y yo me esperaba que me iba a ser difícil porque, te digo, yo soy una mujer muy independiente, soy muy motoret, ¿no? Soy muy inquieta, me gusta hacer muchas cosas, entonces yo decía, yo voy a ser la típica pues que se va, que se toma un café con sus amigas, que se lo deja al padre sin problema, ¿sabes? Yo pensaba que iba a ser esa madre y luego me di cuenta de que no y que me era tremendamente fácil no ser esa madre. O sea, para mí era muy fácil ser esa madre que quiere estar todo el rato con su hijo, pesada, caldosa, esa soy yo, ¿vale? Y no me esperaba que iba a ser así, pero porque también me inundó como un amor que no me esperaba, de verdad. O sea, siempre todo el mundo lo dice, ¿no? Es que la maternidad es muy amorosa, es que vas a conocer un amor que no sabes qué tal. Yo era como, sí, pero hay mujeres que esto no les pasa. Sí, pero no siempre es tan potente. Sí, pero tal. Y así es, ¿no? Hay mujeres que les sucede así. Pero en mi caso fue una explosión de adorabilidad, que es como la oxitocina haciendo su efecto al máximo esplendor, ¿no? Totalmente. Y me inundó de tal manera que no me esperaba todo lo bonito y todo lo bueno que supone ser madre. Wow. Eso para mí es lo que más me ha sorprendido de la maternidad. Sí, wow. Que realmente también un tópico, ¿no? Pero dices, es que no conoces el amor hasta que has tenido un hijo, que son amores diferentes, pero es que realmente, bueno, es eso, ¿no? Que es tu mundo y cuando lo haces con este gusto, ¿no? Pues hasta cambiar un pañal puede ser una tarea divertida, ¿no? Porque le ves la carita, el gustito que le da y tu labor, que no es cambiar un pañal, es que lo estás cuidando, ¿no? Que al final son muchas cosas y cuando aprecias estas tareas, ¿no? Yo creo que también te ayuda a ver la importancia de lo que estás haciendo, porque a veces eso también a mí me pareció difícil, ¿no? De decir, bueno, vivimos en un mundo que tienes que ser productiva y tú también tienes tu propio proyecto. En mi caso, en el primer hijo lo empecé, en el segundo para mí fue un poco más shock porque era como, quiero continuar y no puedo y no quiero, ¿no? Es como, o sea, no quiero hacerlo, pero quiero estar con mi hijo, ¿no? No quiero, es como esa dualidad, pero cuando te das cuenta de todo lo que estás haciendo y lo importante que es y lo que le estás dando, aunque no se van a acordar y no te lo puedo explicar,
y no te puede decir, no, pues mira qué bien que me sienta, mamá, pero lo sabes. Buah, yo creo que nuestra tarea es increíble, ¿no? Pero en muchas mujeres pasa esto, ¿no? Que no son conscientes de que lo están haciendo. O sea, no son conscientes de que de lo que están consiguiendo, de lo que están aportando a sus criaturas. Yo creo que no lo saben, ¿no? No. De hecho, bueno, recientemente ha pasado el Día de la Madre y subí un vídeo que de hecho es un fragmento del libro. Sí, lo tengo aquí, digo, depende de cómo vayamos, lo leo, porque es muy bonito. Justo es un día siendo bebé, ¿no? Y de repente es como, tú piensas que no has hecho nada, pero te has pasado todo el día garantizando el bienestar de esa criatura, alimentándola, dándole cobijo, siendo su lugar seguro, asegurando su descanso, su confort. Entonces, para ti no he hecho nada. ¿Por qué? Porque no has sido productiva para la sociedad, porque no has aportado dinero a casa o porque no has puesto un lavavajillas, Sí. ¿vale? Pero realmente has hecho todo lo que tenías que hacer, que es garantizar su bienestar, ¿no? Garantizar el bienestar de tu bebé. Sí, sí, sí. Entonces, a veces creo que hace falta redefinir un poco el concepto de productividad, incluso el concepto de éxito, que es el éxito en la vida. Para ti, ¿qué es ser exitosa? ¿No? Porque para algunas mujeres ser exitosa será seguir continuando con mi carrera y tal, a pesar de haber sido madre, maravilloso. Claro. Pero para otras mujeres exitoso es pues, poder pedirse una excedencia, por ejemplo, para poder estar cuidando a sus hijos 2 años. O sea que al final es como que hay que, de alguna forma, encontrar esa manera en la que pues todas tengamos cabida en esta maternidad, Sí. Y eso también es importante. Sí, y yo creo que eso es tan personal también, ¿no? Porque y para mí va un poco de roles, porque, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Mi madre trabajó y se cogió los 4 meses y eso de baja y trabajaba muchas horas, tenía un cargo. Y en cambio mi padre, bueno, también trabajaba full time, pero tenía menos horas y me cuidaba mucho mi abuela, ¿no? Mi marido, por ejemplo, su madre no trabajó, o sea, dejó su trabajo y después volvió a trabajar cuando tenía, creo que la pequeña 7 años o así. O sea, que estuvo en casa, ¿no? Y es una mujer súper inteligente, que me parece que tiene el foco súper claro, pero cuando tenemos un rol de nuestra madre y en nuestra sociedad pasa mucho, ¿no? Que muchas mujeres trabajan hoy en día o han trabajado y eso es el éxito, ¿no? Es un poco de, parece que tenemos que trabajar y los bebés que los cuiden otros, ¿no? Y como sociedad no está bien montado, porque realmente también es un privilegio poder estar más con tu criatura. Totalmente. Es muy difícil a veces y es hasta que tienes a tu bebé y cómo te sientes y cómo conectas a ver un poco lo que quieres hacer, lo que puedes hacer, porque habrá mujeres que nos escuchan y dirán, ya, pero yo tengo que volver a mi trabajo. Claro. Y esto pues es una pena, ¿no? Que no se pueda apoyar un poco más. Pero un poco redefinir el éxito, porque realmente crecen tan rápido. Es un tópico que no me gusta decirlo porque creo que te hace como que querer vivir todos los momentos felices y no lo son. Hay momentos que estarás de bajón, lo que sea. Pero es verdad, ¿no? Al final las criaturas crecen rápido. Ahora yo pienso, mi mayor tiene 6 años. Digo, 6 años, o sea, y ya las conversaciones que tengo, ¿no? Todo es como, es muy guay ir viviendo cada etapa porque es increíble cómo evolucionan, cómo se van siendo sus propias personitas con sus propias cosas, ¿no? Justo porque es que esta misma mañana estaba hablando con mi pareja y estaba aquí justo mi cuñado, ¿no? El hermano de mi chico. Y decía, madre mía, qué mayor está Nico. Y decía, estaba ahora en la mejor edad. Y le miro y le digo, ¿sabes qué es lo guay de la maternidad y de la paternidad? Que cada vez que lo tienes piensas que esa es la mejor edad. O sea, cuando es un bebé piensas, ¡buah, qué guay, qué bonito, qué ternura, qué amor! De repente te empieza a sonreír. ¡Buah, es que esta es la mejor edad! Porque fíjate cómo te sonríe, cómo te dice, cómo tal. De repente empieza a interactuar con el entorno mucho más, juega con las cosas que le ofreces. ¡Buah, es que esta es la mejor edad! Sí. Luego empieza a gatear. ¡Buah, qué divertido! Esta es la mejor edad. O sea, como que siempre es la mejor edad, ¿no? Entonces, eso también es muy guay. Por eso el tópico este que dices, no me gusta decirlo, es verdad, a veces genera presión. Es decir, disfrutar que crecen muy rápido. Es como, bueno, pues no siempre lo disfruto. ¿No? Hay momentos que no estoy disfrutando lo que estoy sufriendo la maternidad, porque también es muy dura, ¿no? Aceptar que es dura no le resta la belleza que pueda tener. Pero, jope, también mola, ¿no? Decirle a las mujeres que nos estén escuchando que esta sensación de que cada edad es la mejor es muy guay, ¿no? Porque yo ahora siento que está en la mejor edad también. Como, guau, es la mejor edad. Pero es que hace 2 meses era la mejor edad también, ¿no? Entonces, eso mola mucho. Mola mucho, sí, realmente. Y claro, lo vives, es que es tan intenso, ¿no? Y un poco lo que decías del pasar el tiempo. Yo he vivido momentos que decía, que pase esta etapa ya, ¿no? Por ejemplo, cuando se levantaba a las 5 de la mañana y ya está, ¿no? Es en plan, te has levantado 4 veces y ahora te levantas a las 5 y ya te piensas que es mañana. Y yo he dormido 2, ¿sabes? Y entonces que pase ya esta etapa. Me quiere sonar. Por lo que sea, me quiere sonar. Exacto, es en plan, no sé, no podía pasar esto un poco rápido aprender, o sea, que es esa dualidad otra vez, ¿no? De decir que pase rápido esto, pero no lo otro, porque esto es tan mono. Pero sí, yo creo que hasta oía, bueno, alguien, ¿no? Que contaba sobre cuando son ya teenagers, que son adolescentes, jolín, que también no he llegado allí, ¿eh? Pero también pienso que, aunque será difícil, pero también tiene que ser guay, ¿no? Vivir ese momento y ya como son personas, o sea que, nada, es que qué remedio nos toca, ¿no? Tenemos que estar ahí en cada momento e ir aprendiendo. Bueno,
Fíjate, creo que nosotras esa parte de la adolescencia la vamos a llevar fenomenal y voy a hacer esa apuesta porque hemos vivido nuestra propia adolescencia en primera persona y nuestra propia matrescencia, que es una especie de adolescencia, con lo cual, como lo tendremos reciente, ¿no? Sí. De alguna forma creo que vamos a ser una generación que vamos a acompañar la adolescencia de una manera súper respetuosa porque vamos a entender y empatizar mucho la transición por la que están pasando nuestras criaturas. Sí, me encanta. Y Celia, volviendo un poco a ese posparto más inmediato, ¿qué fue lo que más te sorprendió? Bueno, quizá lo has dicho en el sentido de todo este amor que tenías. ¿Hay algo más que te sorprendió que no te esperabas? Pues la verdad es que sobre todo eso, ¿vale? Y sobre todo también, mira, te diría, aparte de esta explosión de amor, ¿no? Que me parece como un concepto ya suficientemente brutal, me sorprende también lo cansada que puedes estar y como parece como contrario, ¿no? La energía que tienes. Sí. ¿Cómo puedo haber dormido tan poco y tener la energía para comerme el mundo? ¿Cómo es posible que esta persona haya sido la responsable, ¿no? Al final de que yo haya dormido 2 horas o 3 horas y haya mal descansado y que me mire por la mañana, me eche una sonrisa y diga, pues me da igual todo, ¿no? No me importa, te quiero igual, ¿no? Entonces, esto que es como bastante parecido a lo que te comentaba, ¿no? Pero de alguna forma, la fortaleza de las madres, la energía que tenemos a pesar de todo. Sí, sí. Te diría que eso. Aunque tengo que decir, creo que también es interesante porque a veces hablamos toda la parte mala, ¿no? De cómo descanso muy mal, de tal, de no sé qué. En nuestro caso hemos dormido muy bien. Hasta que empezaron a salir los dientes, empezó a desplazar por él mismo y tal. Ahí ya empezó la hecatombe. Pero hasta entonces, mi hijo, un niño de lactancia materna, colecho, a demanda, todo fenomenal y dormía 5 o 6 horas casi todas las noches seguidas, ¿eh? Maravilloso. O sea, que también estos niños existen. Lo que pasa es que luego, por lo que sea, tienen cositas, ¿vale? Y se pueden chungar. Fases. Pero son fases, ¿vale? Es un proceso. Entonces yo pienso, bueno, todo lo que he disfrutado bien está, ¿vale? Exacto. Y ahora, pues me toca, exacto, esto para mí se ha quedado. Y ahora, pues me toca vivir esta otra parte. Sí, un poco un mantra, ¿no? Que me decía es una fase y va a pasar. Es una fase y va a pasar, ¿no? Todo pasa. Porque es verdad, a veces cuando no ves la luz, lo que decíamos, sobre todo, es que mis niños, por ejemplo, han dormido, el primero durmió bastante mal, la verdad. Entonces ya el segundo fue, uy, pero si pueden dormir mejor. Porque ya cualquier cosa mejor que el primero era como, ay, mira qué bien, ¿no? Que se toca al revés, quizás más chungo. Pero es eso, ¿no? De decir, venga, es una fase, porque es así. A veces algo que te parece que no va a cambiar, pam, al día siguiente cambia y ya no te acuerdas, ¿no? Porque todo es tan intenso en la maternidad que te parece todo que eso es el mundo y después cambia y ya a por otra cosa, ¿no? Porque tu foco va ahora los dientes, ahora la comida, ahora no sé qué, ¿no? Va como por focos. Sí. Celia, algo que nos pasa mucho a las madres, que hemos tocado un poquito, pero me gustaría profundizar más, es el tema de la culpa, ¿no? Lo hablas en el libro, como que es una compañera muy presente. ¿Por qué crees que aparece tan fuerte en el posparto? Yo creo que principalmente te diría que es por un par de cosas, ¿no? Por una parte, por la exigencia que tenemos externa, ¿no? Es como yo tengo la exigencia de que tengo que ser este tipo de madre o que tengo que hacer determinadas cosas, esto que comentábamos, ¿no? De querer trabajar como nuestras madres y maternar como nuestras abuelas. Pues a ver, es que es imposible, ¿no? Nos han vendido que lo podemos hacer y, pues, oh, sorpresa, no podemos, no llegamos a todo, ¿no? Y además tienes que ser muy buena con tu pareja, tienes que dar espacio a la pareja, tienes que no sé qué, es como, a ver, un momento, a mí se me están juntando muchos frentes, no puedo hacer... No, a mí mismo lo único que me interesa es mi criatura, ¿no? ¿Y qué está pasando aquí? Que de repente tengo que tener la exigencia de todo esto. Entonces la exigencia genera culpa, creo. Y por otro lado también, por darle un poco la vuelta, porque creo que también es interesante hacer este ejercicio, la culpa al final no deja de ser un reflejo de tu propia responsabilidad por querer hacer las cosas bien. O sea, como que al final no es culpa, ¿no? Sino es, soy responsable de esta persona. Te sientes responsable de su bienestar, del bienestar de tu bebé. Con lo cual es, si no hago todo lo que tal o si no estoy haciendo todo lo que tal, ¿no? Al final de alguna forma te sientes responsable de que esté o no esté bien. Entonces la culpa creo que viene un poco también de la mano, por darle una perspectiva un poco más halagüeña a la culpa, de la responsabilidad. Al final lo que te sientes es responsable, ¿no? Sí, y es difícil a veces tener ese balance, ¿no? Porque, bueno, pues eso, si a lo mejor decides irte a cenar, ¿no? Depende de qué edad ya tenga tu peque y tal, pues, a ver, igual te sienta fenomenal o igual te sientes con esa culpa de debería estar aquí, ¿no? Y eso es que es tan personal también, ¿no? De cada una sentirá culpa por una cosa y la otra no, y está genial, ¿no? No tenemos que sentir culpa porque no siento culpa y otra persona sentiría. Claro, exacto. Aquí al final es, a veces hay que hacerlo, ¿eh? Para ver cómo te sienta, porque no lo quieres hacer porque crees que te vas a sentir mal, ¿no? Que te vas a sentir culpable cuando no estés y de repente luego te lo pasas súper bien. Y no te sientes culpable de nada, simplemente estás feliz por haberlo hecho. Totalmente. Y piensas, ¿y por qué no lo he hecho antes? ¿No? Pero porque también hay un sentimiento de que pensamos que nuestros bebés no van a estar mejor con nadie que no sea con nosotras.
Es como, yo soy el gold estándar, yo soy lo mejor que le puede pasar a mi hijo, ¿no? Al final es el sentimiento que tenemos casi todas las madres. Entonces, como conmigo, no va a estar con nadie, ni siquiera con su padre, ¿no? En el caso de que lo haya. Es como, ni con su padre va a estar mejor que conmigo. Entonces, claro, irte tú supone disminuir la calidad de la asistencia que va a tener tu criatura, ¿no? Y entonces dices, ¿se lo merece mi hijo o mi hija que lo deje en peores manos que las mías? Que es pobre persona, no. Pero en realidad yo, conforme más estoy viviendo la maternidad, me doy cuenta de que mi hijo disfruta también de estar con otras personas. Que conmigo está fenomenal y que evidentemente si él puede elegir y me ve por ahí, mamá, 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 y prefiere estar conmigo, porque, bueno, en el fondo soy su figura principal de apego y de referencia, ¿no? Con lo cual, evidentemente, pues quiere estar con su madre. Pero se lo pasa bien con su padre, se lo pasa bien con los abuelos, con los tíos, con amigos. O sea, él disfruta también de estar con otras personas y encuentra la manera de, por ejemplo, dormirse o de disfrutar, de tener ese apego hacia otras personas. Sí. Y al final también creo que le enriquece ese contacto con otras personas, con lo cual también es encontrar el momento en el que para ti eso es viable. En mi caso, pues como hasta los 9 meses o 10 meses o así, yo no he sentido eso. Me he tenido que ausentar en varias ocasiones por temas laborales, por supuesto, pero como que de alguna forma eran pequeños momentos y me iba pequeños momentos y tal, ¿no? Pero casi como por obligación por el trabajo. Y a partir de ese tiempo ya era también casi como por ocio, que me apetece, ¿no? Porque me apetecía irme a un concierto con mi pareja, porque me apetecía irme y desconectar un rato, tomar un café con una amiga. Entonces, hasta ese momento no lo necesitaba. Entonces, aquí entra en juego cuando lo necesite cada una. Totalmente. Aunque puedas sentir un poco de culpa, ¿no? De alguna forma, si al final lo has pasado bien, lo has disfrutado, transforma esa culpa en la responsabilidad, ¿no? No me siento culpable, sino me sentía responsable, he visto que mi hijo estaba bien en otras manos, pues ya está, la culpa no tiene por qué estar ahí. Simplemente el pensar, me siento responsable de que si no estoy yo, ¿cómo está, no? Más bien eso. Totalmente. Y a veces eso cuando lo dejas con los abuelos, por ejemplo, o con tu pareja, que igual lloran cuando te vas o igual hay un momento, ¿no? Que cuando te vas que están un poco pendientes y después ya se inmersen en el juego o estar con ellos en un cuento, ¿no? Y ya se lo pasan bien, no están pensando, oh, no está aquí mamá, ¿no? Ya están en otra cosa y se lo pasan bien. Y eso nos dice, ¿no? Que a veces igual parece que, oye, hasta se durmió más fácil, ¿no? Y tú, perdona, a mí me cuesta media hora, ¿no? Ah, bueno, sí, eso pasa siempre. Que tienen una explicación en realidad, como son capaces de expresar todas sus emociones al 100% con nosotras, que somos sus figuras principales de apego y de referencia, con lo cual son capaces de, pues si están más cansados, de expresar todo su cansancio, de su frustración, de su rabia, del llanto, con lo cual sí, cuestan más que le duermas tú y cuando está otra persona de repente dice, vale, ok, pues es que me toca dormir, pues voy a dormir, porque total, esta persona no me va a mecer, no me va a dar la teta, con lo cual, pues oye, pues me toca dormirme así. Y eso también es como bastante shock, ¿no? El de repente ver que con otra persona se porta mejor que contigo. Y es como, bueno, no es que se porte mejor, es que, bueno, contigo es capaz de expresar todas sus emociones, que también es como bastante halagüeño verlo desde esa perspectiva, porque si no es como, pues ¿sabes qué te digo? Que se quede con los abuelos siempre, porque o que vengan los abuelos todos los días a dormirle, que si no a mí me cuesta una hora, ¿no? Sí, o lo típico que ha estado perfecto hasta que has venido, ¿no? Es en plan... Pero es verdad, ¿no? A veces cuando te ven es cuando, bueno, pues expresan... Se acuerdan de ti. Se acuerdan y expresan lo que les ha pasado. Claro, es que hasta entonces estaban felices, o sea, y está bien que se acuerden de ti y que lloren, porque significa que te quieren. Sí. O sea, no se trata de algo malo. Al final es cuando de repente dices la palabra mamá y no estaba con mamá y ella dice, un momento, mamá, ¿dónde está mamá? Y se acuerdan de ti. Qué monos. Vale, entonces, has hablado un poquito de tu pareja, ¿no? Porque creo que es, bueno, súper importante. Bueno, igual habrá mamás que nos escuchan que lo hacen solas. Mi mayor admiración y espero que tengáis red de apoyo, ¿no? Porque es súper importante. Pero en tu caso, que estás con tu pareja, pues, ¿qué papel jugó tu marido? Bueno, pues un papel fundamental, evidentemente, porque de hecho es que creo que las parejas son un pilar fundamental en la maternidad y creo que la manera en la que te acompaña tu pareja en este proceso, en el proyecto compartido de maternidad, marca la diferencia en cómo la vives y en cómo lo pasas, ¿no? Porque creo que estamos en un cambio de paradigma con respecto a la corresponsabilidad, creo que hay que nombrarla, hay que decirla y a veces creo que a las parejas les pasa que no tienen referentes para esa corresponsabilidad porque no lo han vivido con sus padres, o sea, no tienen esa figura como nosotros sí que tenemos la figura de quiero trabajar como mi madre y quiero maternar como mi abuela, ¿no? O sea, eso lo quiero hacer. Y tienes ese referente, sabes cómo se puede hacer. Pero sin embargo, como que los padres de nuestros hijos en esta generación, creo, ¿no? Que no tienen ese referente, no tienen ese padre amoroso, corresponsable, ¿qué tal? Algunos sí, evidentemente, ¿vale? Estoy generalizando, por favor. Pero como que no tienen tanto esa figura de padre, que sí que ellos tienen la expectativa de ser, o sea, ellos quieren ser un padre corresponsable, pero a veces no tienen las herramientas. Y no lo han visto, no lo han vivido en sus propias carnes, con lo cual creo que les resulta difícil.
es que de alguna forma dedicarles, por ejemplo, en el libro un capítulo les da un espacio que también creo que se merecen, porque de verdad pienso que son fundamentales. Entonces, hablamos de corresponsabilidad, ¿no? Se nos llena un poco la boca con esto, sí, 50-50, es súper importante, tal, pero luego cómo se consigue, ¿no? Luego qué herramientas les damos, cómo les decimos, qué pueden hacer, porque no lo saben. Muchas veces no saben qué pueden hacer. Y a veces no es hacer, es estar. Y a veces simplemente es escuchar, y a veces simplemente es preguntar, si no sabes qué hacer, ¿no? Yo siempre les digo, si no sabes qué hacer, pregunta qué puedes hacer. No te quedes en silencio, ¿no? Sino digo, oye, ¿cómo te puedo ayudar? O necesitas contarme algo, ¿cómo puedo apoyarte? Porque ahora mismo no sé cómo hacerlo. Y ese ejercicio de sinceridad y de honestidad, de estoy completamente perdido, no sé cómo ayudarte, es súper valioso también. Y creo que las parejas, de alguna forma, pueden estar preparadas para tener esta conversación. Porque sin comunicación en la pareja, entonces ya sí que se va al traste, ¿no? Totalmente, porque a veces, ¿qué es eso? ¿No? Yo creo que, no sé, cada una funciona diferente, pero en general las mujeres tenemos como una lista de cosas que se tienen que hacer, ¿no? Tienes como toda esta carga mental. Carga mental. Sí, con muchas cosas que se tienen que hacer en la casa, se tienen que hacer para la criatura, que a lo mejor tú necesitas, está al final, pero a veces está. Pero hay un montón de cosas, ¿no? Que quieres hacer con la pareja, hay un montón de cosas que están allí para sobrevivir tu día a día. Y ellos son más de, vale, ahora estoy haciendo eso, y me encanta, una cosa que envidio es que cuando lo hacen se focalizan, ¿no? Aquí generalizando también, ¿eh? Pero muchas veces están, qué sé, cocinando, pues está cocinando y se va ahí, ¿no? Poniendo una pila de platos que dices, bueno, mientras está sirviendo la pasta, puedes ir lavando algún plato, ¿no? Pero ellos son más de hacer una cosa y la hacen súper bien muchas veces. Y nosotras vemos como todas las cosas que se tienen que hacer. Y a veces esa comunicación, porque a veces nos enfada, oye, ¿no ves que se tiene que hacer esto? ¿O no ves que podría hacer eso? En vez de decirlo desde el resentimiento, ¿no? A veces desde la proactividad de, ay, mira, ¿por qué no haces esto mientras haces lo otro, ¿no? Y entonces estoy pensando aquí cuando tenemos un bebé que das de mamar, ¿no? Porque he oído mujeres que dicen, no quiero que le dé el biberón para que así los dos lo hagamos, ¿no? Y pienso, pues que hay tantas cosas que hacer, tantas cosas útiles que pueden hacer ellos para ayudar a la mamá, sobre todo cuando estamos dando de mamar, que es un momento, bueno, en los primeros 9 meses, que son momento más de mamá-bebé, y el padre juega también un rol importante, pero al final ese binomio, ¿no? Pues está más pegadito. Entonces ellos pueden hacer tantas cosas, o ellas si son dos madres, que van a ayudar y que van a hacer que la mamá esté más descansada, que el bebé esté mejor, ¿no? Hay como muchas cosas, y también cosas de vínculo con el bebé, ¿no? Que no tiene que estar la mamá pegada 24 horas, hay momentos en que necesita su espacio, que el bebé también quiere estar con el papá, o puede estar con el papá, como que es el momento del baño, ¿no? O cambiar el pañal o hacer el erupto, hay cositas que a lo mejor dices, bueno, pues nos repartimos alguna tarea, ¿no? O sea, cada una también aquí muy personal. ¿Cómo lo hiciste en vuestro caso? Bueno, yo creo que al final parte de la base de que el padre no debe caer de alguna forma en ser el staff solo, ¿no? Que decimos, muchas veces decimos, vale, ok, yo me encargo del bebé y tú del resto. Que está bien, ¿vale? Porque evidentemente el resto es muchas cosas. Tenemos que comer, no podemos vivir en una pocilga, tengo que poder ducharme, o sea, tengo como que una serie a ver, de durante cosas, unos días puedes vivir en una pocilga y sin ducharte, pero no sobrevivimos. Sí, evidentemente no es prioritario, siempre va a ser más importante atender al bebé, por supuesto. No, hago broma, ¿no? Sí, lo sé, entiendo, pero como que de alguna forma todo eso es muchas cosas, pero que no tienen que trabajar, ¿no? Que tienen permiso de paternidad unos meses, unas semanas por lo menos. Entonces yo creo que también hay como el error a veces de pensar que como se encargan de todo lo demás, porque la madre también tiene que descansar, reponerse del parto, pues si está amamantando, tiene también que cuidarse muy bien a nivel nutricional, entonces como voy a garantizar el bienestar de mamá. Y eso es fundamental, ¿eh? Pero entonces podemos caer en el error de no vincularnos con la criatura. Entonces, bueno, creo que también es importante decirles a los padres que nos puedan escuchar o a las madres que nos escuchen, que se lo transmitan a sus parejas, ¿no? Que no caigan en ese error de ser el staff, que también interactúen con el bebé, lo que comentabas, que hay muchas maneras de vincularse, de interaccionar, que le pueden dormir siestas, que le pueden cambiar la ropita, que le pueden cambiar los pañales, o sea que de alguna forma todo eso es fundamental hacerlo. Y en nuestro caso fue un poco así, ¿no? Que de alguna forma, aunque a mí me dolía bastante porque yo quería estar con mi hijo 24/7, o sea, no quería despegarme de él, para mí era como que si me quitaras la muñeca, también sentía que era importante para mi pareja que también estuviera involucrado en los cuidados, porque si no, pues luego sabía que podíamos pasar un poco por este momento en el que no te vinculas tanto con el bebé. Siempre solemos hablar, ¿no? De que hay madres que no se vinculan de forma directa con sus criaturas y lo hemos como normalizado y hemos dicho, oye, que no pasa nada si este amor del que yo hablaba minutos antes no lo sientes a primera vista y necesitas interactuar con tu bebé, incluso a veces hasta meses, ¿no? Hasta que empiezas a conocerlo. Entonces ya de esa forma aparece ese amor porque el roce hace el cariño, ¿no? Entonces, ok, eso en las madres lo hemos visto como algo normal, pero en los padres eso no se nombra. Y parece que los padres
tienen esa barrera también de alguna forma emocional que también parte un poco de la visión que tenemos de la masculinidad, ¿no? Que está como muy de alguna forma inmerso también, está tejido todo ese entramado que también entra en juego esto. Entonces, bueno, creo que también es importante decirles que se pueden vincular, que es necesario también de alguna forma que interactúen con el bebé para que se puedan vincular bien y que, bueno, también les puede pasar esto, que de primeras no sientan ese amor brutal de eres padre de esta persona, además para ellos es como un shock, ¿no? Porque yo recuerdo que mi pareja me decía, es que a mí no me ha cambiado la vida nada en el embarazo, ¿no? Sí. Como que de alguna forma he seguido trabajando hasta el día en el que hemos ido al parto, o sea, a mí no me ha cambiado la vida. Y yo para escribir este capítulo, aparte de con mi pareja, evidentemente, hablé con más padres, ¿no? Me estuve documentando, pregunté, les hice entrevistas, porque necesitaba también ver su visión, porque si no caemos un poco, Paula, en esto que comentabas tú, de ser un poco el reproche, de ser como de alguna forma las que regañamos de ¿por qué no ves esto? ¿Por qué no haces esto? Es que no te das cuenta de tal y es como un momento, pero ¿cómo lo vivís vosotros? Claro. Para verlo desde vuestra perspectiva y poder ponernos un poco en vuestros zapatos y poder ayudaros desde esa parte, ¿no? Sí. Entonces ellos muchas veces les pasa eso, que tienen un cambio brutal de vida, no eran conscientes del cambio hasta que llega el bebé y les llega de la noche a la mañana. No han sentido las patadas por mucho que hayan puesto la mano ahí en la barriga. Diferente. No han tenido que cambiar la forma en la que se alimentan, no ha cambiado su descanso y de repente tienen un bebé que les dicen es tu hijo, tienes que quererlo y además tienes que cuidarlo, ¿no? Entonces es un shock muy grande. Y cuesta también de asimilar para ellos. Creo que también es importante que se nombre. Sí, y también hay un tema de hormonas, ¿no? Que ellos también tienen sus cosas, pero nosotras tenemos todo este cóctel de hormonas que hace que este vínculo como que puede pasar más rápido, ¿no? También. Sí. Y con ellos a veces puede tardar más. Es así. Sí, al final en las mujeres la oxitocina como que nos inunda en el posparto, entonces hace que nos vinculemos de forma muy rápida y los niveles de oxitocina en las parejas también aumenta, pero de forma progresiva cuanto más interacción hay con el bebé. Sí. Con lo cual es como que ellos, una base más científica, ¿no? Más fisiológica, necesitan, es como casi es una pauta, ¿no? Sí. Necesitan de esa interacción para poder crear ese vínculo y que a nivel hormonal también haya esos cambios. Totalmente, sí. Y Celia, en el libro hablas un poco de sororidad, de tribu, qué importante es no maternar sola, ¿no? O sea, tener amigas con las que quieres hablar, porque hay momentos que solo quieres hablar de sueño del bebé, ¿no? Que dices, antes de tener un hijo, dices, nunca voy a hablar de sueño del bebé, qué aburrido, ¿no? O nunca voy a hablar de las cacas del bebé, no voy a ser ese tipo de madre, ¿no? Y lo que decíamos antes de no digas nunca, porque yo pensaba, ¿no? A veces dices, no, yo tengo muchas cosas en mi vida, el bebé va a ser, bueno, sí, importante, pero... ¿no? Es como que lo ves así y después te cambias, o sea, nunca digas nunca. Pero qué importante tener esta tribu y no hacerlo sola, ¿no? ¿Cómo lo viviste tú? ¿Tenías tribu? ¿Pudiste compartir con otras madres que tenían bebés de edades similares? Pues yo tengo la suerte de, como de alguna forma, tener ya no solo mi tribu personal, ¿no? Mis amigas o mis compañeras matronas que también o eran madres o iban a ser madres, con lo cual tenía esa vivencia, o alguna amiga que estaba en el mismo momento vital que yo, sino aparte de esto, yo he tenido la grandísima suerte de contar con una comunidad en Instagram de muchísimas mujeres que me comparten su vida, que me comparten sus vivencias y que yo también podía compartirlas con ellas, ¿no? Entonces, si yo de alguna forma decía, pues mira, hoy he tenido una mala noche, pues recibía muchísimos mensajes de mujeres diciéndome, yo también estoy contigo, madre mía, cómo me gusta ver que no soy la única, no estoy haciendo nada mal, simplemente es que pues son etapas, ¿no? Sí. Entonces yo he tenido esa oportunidad de poder compartir con muchísimas mujeres al final, ¿no? Que están en las redes sociales y que me han compartido también su experiencia. Y para mí eso ha sido también un plus que me ha dado como pues esa visión de sororidad, ¿no? Por el otro extremo también he visto, que de hecho está también un poco ahí de alguna forma, ¿no? Todo lo contrario, he visto en redes, pues porque está ahí, ¿no? Cómo se critica a otras madres que comparten su experiencia, cómo de alguna forma pues podemos hacer daño con juicios que van enmascarados de alguna forma, ¿no? Como con consejos que no hemos pedido. Sí. Y al final es un juicio eso, ¿no? Entonces, no es un consejo, es, pues si yo fuera tú, le pasaría a dormir a su habitación. Y realmente lo que te está diciendo es, no es normal que duerma contigo con esa edad que tiene, ¿no? Entonces es como de alguna forma, es como una especie casi como de juicio, que no sabes si te lo está diciendo por bien o realmente está de alguna forma criticando la manera en la que lo estás haciendo, ¿no? Y bueno, esto es de una forma muy leve y muchas veces casi inconsciente, sí. Pero luego hay evidentemente gente que va a hacer daño, ¿no? Y eso también es muy duro, porque la maternidad en redes es arrolladora. Sí. Es un motivo, es un foco de mucha crítica y de mucho juicio. En general la maternidad lo es, pero claro, cuando estás en redes sociales casi mucho más. La gente se suelta más, ¿no? A veces. Sí, bueno, a través de la pantalla en realidad tienes la libertad para decir muchas cosas y salir impune, ¿no? Sin que tenga consecuencias.
Entonces creo que también es fundamental hacer este ejercicio de empatía para con otras madres y es muy difícil entender que tu maternidad no es la misma que la de otra mujer. Es que es muy complicado porque al final como tú tienes tu propia vivencia, ¿no? Pasa como, pues, por ejemplo, pues, con la lactancia o con el sueño, con el tal. A mí me pasa, por ejemplo, con una amiga que también es matrona, Rocío, que le mando un besico desde aquí, que Rocío tiene un bebé que duerme pues bastante bien, ¿no? O sea, como que le puede dormir en contacto y demás, pero le puede soltar, le puede dejar en el carro, puede echarse una siesta en una cuna, ¿vale? Mi hijo en la vida ha sido así. Y entonces ella me decía, Celia, es que a veces inconscientemente, y ella es súper consciente, ¿no? Pero dice, inconscientemente te parece, como tienes un hijo que es así, te da la sensación de que las otras, si no lo hacen, es porque no quieren, ¿no? Claro. Es como, ¿pero por qué no prueba a quitarlo del porteo y dejarlo en la cuna? Y es como, pues porque he probado 7 millones de veces, me llora, me cuesta luego 7 millones de años volverle a dormir y no me compensa, ¿sabes? Y no será porque yo no quiera que mi hijo duerma en la cuna, pues es que ojalá hubiera dormido, ¿sabes? Pero mira, la mesita de noche más cara de la historia. O sea, ya está, no es así, mi hijo no duerme así. Y ella me decía, que yo sé que no, pero a veces inconscientemente piensas, chica, pues que pruebe, ¿no? Si es que si no prueba al final no lo sabe. Claro. Y parece como que tú seas más lista que el resto porque a ti se te ha dado mejor en determinado aspecto, ¿no? Y es que es un poco inconsciente. Mi hijo come muy bien y yo siempre pienso, bueno, eso es porque yo le he creado unos hábitos muy saludables, porque le he dado comida, tal, no sé qué, porque he respetado mucho sus señales de hambre y saciedad. Y pienso que también es como mi banderita, ¿no? Dentro, venga, éxito de Celia. Esto es cosa solo de Celia. Bueno, pues parte será mío y parte será de que mi hijo es así y ya está. ¿Sabes? Entonces, bueno, a veces es un poco que cuando tenemos una experiencia concreta creemos que la de todos los demás va a ser igual o es igual y si no lo es, no están haciendo tan bien. Totalmente. ¿Vale? En la maternidad pasa un poco esto. Sí. Aparte es como es lo que hablamos antes, como todo tan intenso, ¿no? Y tantas horas y pasa tantas veces, ¿no? Lo del dormir o lo que sea, que te parece que eres experta y lo has probado todo, venga, lo voy a dar a todo el mundo para que aprendan y en realidad, oye, lo que te sirve a ti igual no les sirve al otro y está bien, ¿no? Y también a mí me pasaba la frustración, ¿no? Que a veces tenía que controlar eso y decir, no, pero si mi amiga y la otra hacen esto y se duerme súper bien, pues yo lo voy a probar, ¿no? Y lo pruebas 500 veces y al final dices, oye, pues igual no me funciona a mí, ¿eh? Igual lo dejo, que me funcionaba más lo de ir a pasearlo o el porteo, porque al final lo que te funciona a ti, tu bienestar, el bienestar de tu hijo, ¿no? Porque a veces estamos probando cosas para descansar una hora y tenerlo en el carrito y dices, oye, no, mira. Y acabas reventada a 3 por intentarlo, ¿no? Y te sale la siesta rana y al final fatal. Sí que es verdad que cuanto más contacto tienes con más madres, ¿no? Cuanto más tribu tienes, al final siempre hay alguien que se parece a ti. Sí. Por pura estadística, ¿no? Entonces, nosotras también tenemos, en OMAMA tenemos grupos de acompañamiento al posparto y nos pasa un poco eso, que ponemos en común cosas. Y a veces dices, guau, pues a mí me pasaba como a ti y yo probé esto. Y lo pruebas y bien, ¿no? Y luego al siguiente semana vuelves a encontrarte con ellas y dices, oye, probé lo que me dijiste y fatal. O sea, no lo pienso volver a probar porque no me ha ido bien. Vale, pues no pasa nada, ¿sabes? Pero como que de alguna forma también tienes esa visión y ahí se crea realmente un espacio seguro donde realmente no hay juicios, porque lo decimos, ¿no? Antes de empezar cada grupo, pues como esto es un espacio seguro, podemos contar lo que necesitamos, no va a haber juicios, siempre va a ser desde el respeto, desde la comprensión y desde la calma, todo lo que vamos a compartir siempre es desde esa visión y es también muy bonito crear entornos así. Lo es, y te iba a decir que también en general entre madres, aunque sí que te puedas sentir así o lo que sea, en general es lo bueno, es que no hay juicios y tú sabes muchas veces que aunque a ti te haya funcionado y tú te piensas que todo el mundo tal, pero sí que en general tenemos esa empatía contra las madres, decir, ostras, pues, jolín, qué mal, ¿no? Que no estás durmiendo y tal. Y solo, a veces necesitas solo que alguien te diga, lo estás haciendo bien, ¿no? O vale, te entiendo, qué putada que te tengas que despertar 7 veces, ¿no? Cuando tu bebé ya es un poco más mayor o lo que sea. Y solo necesitas oír eso, ¿no? Es como, vale, alguien me entiende. Claro, y es un poco tener el derecho a queja, que también lo comento en el libro, es como que yo a veces solo vengo aquí a quejarme. Yo he venido aquí a hablar de mi libro, pues yo he venido aquí a quejarme, ¿no? Es como al final, oye, yo he venido aquí a decir qué cansada estoy. Y hay veces, pues que esto también entra en juego, también las parejas, ¿no? El decir, ya, pues en lugar de decir, por ejemplo, con la lactancia, ¿no? Qué cansada estoy, darle el pecho es durísimo, al final estoy agotada, estoy muy cansada, pues en lugar de decir, déjalo, pues le damos biberón, ¿sabes? Déjalo. Pues también puedes decir, valoro mucho lo que estás haciendo, es un trabajo súper importante, gracias porque esto tiene un valor incalculable, si crees que te puedo ayudar o quieres que cambiemos algo de lo que estamos haciendo, estoy aquí si me necesitas. Es eso lo que necesitas, ¿no? Y decir, quéjate, Celia, porque sí, porque es durísimo. O sea, es que tienes toda la razón, ole tú, ¿sabes? Si te puedo ayudar o si tal, tú me dices, pero que nazca de alguna forma de ti la decisión y no de la presión de los demás, ¿no? Eso también creo que es importante. El quejarse, por favor, es sanísimo. Y a veces es como, te dicen, es que como tú has elegido ser madre, no te puedes quejar. Sí, encima. No, sí puedo, claro. Sí puedo, claro que puedo. Dime tú, ¿en qué ley dice que no me pueda quejar?
claro que puedo y lo he hecho y lo voy a seguir haciendo, Sí, sí. ¿sabes? Me voy a quejar siempre y cuando pues me apetezca, porque es una necesidad quejarse de las cosas. Totalmente. Sí que es verdad que ahora ya para darle la vuelta a lo que has dicho también, sí que es verdad que yo en algún momento me acuerdo entrar en la queja como muy a menudo y también está bien a veces salirte en plan, quejarte de lo que de esto, pero a veces intentar ver lo positivo que hablábamos antes de todo lo bueno que estás haciendo, porque a veces sí que es Total. verdad que también en redes veo mucha negatividad, ¿no? Depende de qué cuentas sigues, mucha negatividad de ser madre, de todo lo malo, ¿no? Que decías tú que tú te esperabas un poco lo malo y no decías lo bueno. Y creo que a veces, oye, pues hoy simplemente hemos ido, yo qué sé, a una clase que me ha encantado. Hoy he ido a dar un paseo por el parque y me parece que no he hecho nada y he hecho esto, pero gozar un poco más de las pequeñas cosas y ver tu rol, vemos lo que hemos dicho antes, ¿no? Decir, cuando tu rol es tan grande en realidad y nos parece que hacemos poco, pero hacemos tanto, intentar ver esto, ¿no? O sea, que está muy bien quejarse, y yo lo he hecho muchas veces, pero como experiencia personal, creo que cuando entras en la queja y solo ves lo negativo, tampoco te ayuda. El bucle, sí, claro. Sí, sí, sí. Aquí es que la salud mental de las madres Sí. es un tema también, ¿no? Que creo que hila un poco también con esto al final, Paula, porque es normal quejarse, es normal no sentirte feliz todo el rato, es normal tener ambivalencia con, por ejemplo, cosas que son tan duras o tan sacrificadas como una lactancia, o incluso cuando tienes una lactancia que no es lo que esperabas, ha sido fallida, a lo mejor una lactancia materna tienes que dar fórmula o tienes que dar mixta y no es lo que querías, o cuando das una fórmula y de repente la gente te juzga. O sea, como que hay muchos focos de posible malestar emocional en el posparto o en la maternidad en general. En el embarazo también, que también puedes estar mal en el embarazo, que a veces también se olvida decirlo y demás, ¿no? Entonces, creo que esto cuando supone un malestar constante en las mujeres, cuando realmente detectas que en tu balanza hay algo que no te está compensando, hay sentimientos que te están viniendo y que no sabes cómo manejarlos y que solo con tu expresión, con tu queja y con tu necesidad de soltar no es suficiente, o incluso no encuentras el momento a las personas con las que soltar esto porque si crees que no te vas a sentir comprendida o te vas a sentir juzgada en caso de que lo hagas, creo que hay que decir también que existen las psicólogas perinatales, que son un espacio en el que tratar esto, ¿vale? Sí. Porque a veces creemos que las madres estamos locas, ¿no? Es como, es que las madres están locas. Como no, perdona, es que yo llevo mucha carga, llevo muchos sentimientos, mucha tal, y lo que necesito es un profesional que me asesore en este aspecto, ¿no? Totalmente. Y creo que es fundamental también que las madres sepan que existen, que se puede hablar con ellas, que se puede tratar y que son el profesional adecuado para esto. Totalmente, ¿vale? Sí, sí. Creo que también es un dato. Sí, sí, es súper importante porque no todo es normal, ¿no? O sea que tenemos que saber Exacto. que a veces una ayuda te puede ir bien, e incluso si hablamos de depresión postparto, pues incluso medicamento, ¿no? Si hace falta, o sea que a veces no hará falta. Claro, es que la sí. depresión es una enfermedad muy seria. Sí. Si hablamos de depresión postparto como si fueras que estoy un poquito triste en el postparto, no, perdón, no. Una cosa es la ambivalencia afectiva y una cosa es el plus puerperal, ¿no? Y las primeras 2-3 semanas postparto, que pueden ser muy duras, muy intensas, el cambio de vida, físico, cansancio, todo eso evidentemente es un tema, pero la depresión postparto es algo muy serio, ¿vale? Entonces hay que tratarla, hay que valorar la terapia, hay que valorar muchas veces, en caso, como decía Paula, la medicación con psiquiatría. O sea, aquí creo que es fundamental que demos estos espacios, le demos altavoz también a esto. Totalmente. Es muy importante. Bueno, Celia, ya vamos terminando. Me interesaba, para seguir cerrando, ¿qué le dirías a la Celia recién parida si pudieras volver atrás? Ay, que le coja más en brazos, como si no lo hubiera hecho, ¿eh? Que le coja mucho más, que le huela mucho más, que le mire mucho más. No sé, le diría que, fíjate, le diría que no se preocupe porque al final de alguna forma todo va a salir bastante rodado y que le va a cambiar la vida, pero para bien, al final. O sea, le diría como eso, que al final de lo único que me arrepiento, te diría de verdad, Paula, es de no haberle tenido todo el rato encima, y mira que le tenía encima, pero no haberle tenido todo el rato encima y sobre todo no haberlo tenido muy desnudito encima, porque mi hijo nació en enero. Esto parece algo muy absurdo, como una cosa muy tonta, pero mi hijo nació en enero, hacía frío en Madrid y yo le tenía muy tapadito porque me daba pánico que se enfriara, ¿no? Que luego además le salieron los típicos granitos estos de sudamina por el calor porque lo tenía asfixiado y me dijeron, quítale ropa, y yo, vale. pero fíjate, la abuela, ¿no? El primer mes o los primeros 2 meses lo tuve como muy abrigadito y fíjate, de lo único que me puedo arrepentir es de no haberle desnudado y haberme desnudado yo y haber seguido en ese contacto piel con piel que hicimos en el posparto más inmediato. Es de lo único quizá te diría que me podría arrepentir y lo que le diría a la Celia del pasado, incluso lo que me repito si vuelvo a tener un hijo. Mírate.
Digo, voy a estar todo el día en pelota conmigo. Cogidito. Bueno, lo bueno es que viene verano y el piel con piel sabemos que es positivo hacerlo, aunque sea mucho En más cualquier tarde, ¿no? edad. O sea que puedes continuar. Totalmente. Muy bien. ¿Y qué le dirías a las mujeres que nos escuchan? Que, bueno, algunas estarán embarazadas, algunas ya estarán con sus bebés, pero muchas estarán embarazadas, nos estarán escuchando. Así para terminar, ¿qué mensaje les dirías? Ay, pues qué difícil, ¿no? Decirles algo concreto que les Bueno, has viene. dicho Les mucho diría... ya, ¿eh? O sea que en Sí, todo el podcast creo les va a que servir. probablemente sería como una especie de repetición de cosas que ya he dicho, pero bueno, les diría que lo que están haciendo es importante, que no infravaloren su papel, que disfruten del momento pero sin miedo a que pase el tiempo, que al final el tiempo pasa pero te va aportando cada vez cosas más chulas y que busquen su tribu también para sentirse acompañadas y apoyadas y si no la encuentran en su entorno más cercano que puede ser, pues que busquen apoyo profesional, pues como por ejemplo los grupos, ¿no? O algo así, para que de alguna forma encuentren su tribu maternal. Qué importante, no hacerlo solas y valorar lo que hacemos. Celia, muchas gracias. He estado súper a gusto, creo que ha sido muy, muy guay. Un enfoque muy diferente que no habíamos hablado de este aspecto en el podcast y creo que lo van a valorar las mamás porque es importante, ¿no? Hacerte un poco la idea, aunque no vas a saber cómo vas a ser tú, lo que te viene, porque cada maternidad es diferente. Cuando vas escuchando pues, a otras mujeres y a ti con tu experiencia y aparte es matrona, has visto a otras mujeres, pero tu experiencia personal también es muy importante porque no se cuenta tanto, ¿no? En realidad, en la sociedad, cuando en otro episodio lo hablábamos, pero es que al final hablamos mucho de fútbol, hablamos mucho de otras cosas que más me da. En cambio, la maternidad, que es algo que muchas vamos a pasar por ello y que muchos hombres van a pasar por ello siendo padres o acompañando a mujeres de su entorno, y en cambio es un tema que queda un poco más tabú o hasta que no te encuentras en ello, ¿no? Entonces, qué importante pues ir teniendo información y escuchar relatos y vivencias. Totalmente, sí, creo que al final también pasa un poco que nos centramos, como decía, en el embarazo y en el parto porque es lo más inmediato cuando vamos a ser madres y se nos olvida todo esto que viene detrás y que como nos atropella, ¿no? Como un tren que nos arrolla, que nos pasa por encima. Entonces, bueno, está genial que en un podcast en el que mayoritariamente se habla de embarazo o de parto, pues saquemos temas así que creo que también da una visión más holística y más global a las mamás o futuras mamás que nos estén escuchando. Totalmente. Pues muchas gracias, Celia. A ti, Paula, por la invitación. Gracias. Y nada, muchísimas gracias a todas y a todos los que habéis escuchado este episodio y nos vemos la semana que viene. Si te ha gustado este podcast, dale al seguir, valora y escribe una reseña. Y comparte en tus redes sociales para que este podcast llegue a más mamás y familias. Puedes seguirme en Instagram, @mybabymybirth. Y recuerda descargarte la app ONA de forma gratuita en App Store y Play Store, donde encontrarás las relajaciones de hipnoparto junto con un contador de contracciones u olas. Y si quieres profundizar en los temas que hablamos en el podcast, puedes adquirir nuestro pack digital de hipnoparto para conseguir tu mejor parto. Te veo la semana que viene.